Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells. Bueno, familia, de vuelta en la cocina. Como les había mencionado, vamos a estar haciendo o vamos a estar aprendiendo cómo se hace un fondo o un caldo base. Más que eso, es una buena forma de aprovechar ese dinerito que estamos invirtiendo en estas fechas, porque yo sé que estamos comprando pavo, estamos comprando pierna, estamos comprando todos esos elementos que tienen hueso. Y algo que es súper aprovechado en la cocina es el hueso. ¿Por qué? Porque tiene bastante sabor. Bien dice el dicho, en el hueso está el sabor. Claro que sí, y ahí estamos aprovechando para hacer caldo. Ustedes siempre me van a escuchar que en las recetas le digo, agreguémosle una taza o un litro de caldo. Y muchas veces me llegan los mensajitos o me llegan el comentario, las quejas de muchas de las cafezosas que nos miran, y me dicen, chef, pero yo no tengo caldo, no manejo caldo en casa. Realmente no es un costo agregado que les estoy diciendo, eso solamente requiere un poco de tiempo y lavar la ollita, pero más que eso vamos a estar maximizando las cosas que ya estamos pagando por ellas. Y mejor que eso, estamos comiendo algo saludable que nosotros mismos lo hicimos, así que vamos a estar garantizados que está saludable. Entonces, el caldo o la base, el fondo, como le llamamos, no lo confundamos con una sopa. Por eso son palabras completamente diferentes. Caldo solamente es el líquido que ha sido aromatizado con huesos de ya cualquier sea la proteína y varios elementos vegetales que nos ayudan a mejorar el sabor. Vamos a comenzar por ahí. El mirepoix se le llama la combinación clásica de vegetales aromáticos que se utiliza en la cocina moderna. La cocina moderna obviamente se formalizó en Francia, así que vemos esos términos siempre van a tener una connotación o un término francés. Entonces, mise en place, el mirepoix significa esta combinación de tres elementos, ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí tengo cebolla, va a ser el elemento predominante del mirepoix. Vamos a tener la cebolla como una parte completa, siempre la vamos a medir. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una taza de cebolla. Por una taza de cebolla voy a ocupar media taza de zanahoria y media taza de apio. Ese es el balance entre el mirepoix. Por una cantidad de cebolla vamos a ocupar la mitad de zanahoria y la mitad de apio. Esa es la receta base. Esto, donde quiera que estén en el mundo, si ustedes le dicen mirepoix, va a ser esto. ¿Qué pasa? Hay diferentes culturas, incluso la nuestra, que tiene sabores que son bien predominantes, que podemos agregarle al mirepoix. No solo es una regla, por ejemplo, que no podemos agregarle más a este caldito. Claro que sí, podemos mejorarlo más. Por ejemplo, uno de nuestros sabores o elementos que siempre utilizamos es el ajito. El ajito no puede faltar en los frijoles, el ajito no puede faltar, por ejemplo, en el sazón de las carnes aquí en Honduras. Entonces, miren, al mirepoix le agregamos una cabeza de ajo, le corté la parte de arriba para que estén expuestos los dientes y se pueda infusionar el sabor. Y por acá también tengo una hojita de laurel, que yo sé que es algo que siempre característico de la cocina latinoamericana, así que lo vamos a agregar. Ahora, la parte de los huesos. ¿Por qué les estoy enseñando a hacer fondos en esta época del año? Porque, como les dije, vamos a estar haciendo mucho pavo, muchos pollos, mucho pavipollos, mucho cerdo. ¿Y qué pasa? Siempre botamos o el perro sale bendecido con ese gran hueso. Pero ¿qué pasa? Podemos aprovecharlo al máximo. Y es que ya pagamos por el peso de ese hueso. Y miren, aquí tengo el hueso de un pollo. Nosotros hicimos un pollo rostizado el día viernes de la semana pasada. Y yo, bien planeado, corté el pollo y guardé todos los huesos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este fondo, este caldo, que créanme que me llama mucho la atención las preguntas y los comentarios que me han hecho de que no pueden hacer un caldo, así que hoy se los vamos a mostrar. Entonces, ¿qué hice yo con este esqueleto? Obviamente no está babeado, no está mordido, como muchas personas van a pensar. Siempre vamos a cortar ya sea el pavo o el pollo antes de servirlo al comensal, por si queremos guardar el hueso, ¿verdad? No vamos a dejar que lo manipulen el público, la gente, los invitados. Ese está inocuo, nadie lo tocó más que yo. Entonces, eso lo podemos romper y lo vamos a introducir al horno, solamente para que agarre un poco de color. Yo lo agregué a un horno a 450 grados porque lo quería bien rostizadito, quería ese sabor ahumadito. Entonces, por eso ustedes van a ver que el color de los huesos está un poquito más, miren, más doradito de lo habitual. Entonces, ya una vez lo tenemos bien caramelizadito, lo vamos a agregar con el recipiente con agua, vamos a agregarle el mirepoix y los vegetales y lo vamos a cubrir con agua hasta que el agua cubra los huesos hasta 2 dedos en alto, podemos decir que 1 pulgada más o menos. Igual yo sé que los dedos varían, esto es una medida exacta porque eso se va a evaporar, pero es, podríamos decir, un porcentaje estimado que vamos a estar seguros de que no se va a evaporar todo el agua. Entonces, ahora cuando rompe hervor, vamos a cocinarlo siempre de lleno en la hornilla. Cuando ya rompe hervor lo vamos a mover así como lo tenía y vamos a notar algo. De este lado que tenemos la parte que se está hirviendo, o es más, lo vamos a girar de este lado para que se pueda ver mejor en cámara. Miren.
Entonces, si se fijan, tengo la fuente de calor en este extremo, aquí está hirviendo el agua, entonces esto me genera un movimiento de convección. El movimiento de convección es un movimiento circular, entonces la energía está empujando el agua hacia arriba, que son las burbujas que ustedes miran, pero como no puede seguir hacia arriba, va a empujar todo esto de lado. Y eso es lo que quiero, ese efecto, si ustedes se fijan, aquí tengo limpio y todo esto de acá lo tengo sucio, entonces esto me va a ayudar a limpiar toda esta espuma, todas estas impurezas que tienen los huesos, que tienen los vegetales, y me va a permitir tener un caldo completamente transparente, claro y con sabores bien refinados. No va a hacer nada de toda esta espuma que tenemos acá y esto facilita más el trabajo. De una vez lo hayamos limpiado, vamos a bajar la temperatura y vamos a dejar que esto hierva a un fuego medio. No queremos un hervor agresivo porque eso tiende a manchar y a agregar sabores que no queremos en el caldo. Lo vamos a dejar ahí de 1 a 2 horas. Cuando estamos hablando de aves, vamos a ver una cocción de 1 a 2 horas en un caldo. Cuando estamos hablando de res, vamos a estar hablando de 6 a 12 horas. Y ya cuando hablamos de res, estamos hablando de 18 horas hasta más de un día. Esto es por la densidad y por las características de cada uno de los huesos. Les recuerdo, las aves tienen huesos huecos, así que es muy fácil pasar este proceso. Entonces, ya una vez hayamos pasado estas 2 horas, vamos a colarlo, que esa es otra cosa que es muy diferente a las sopas. Entonces, estos vegetales, estas cosas que ustedes miran nadando aquí, no vamos a tener nada, solo nos vamos a quedar con el líquido, pero eso va a ser algo que vamos a ver en la segunda parte y todavía hay varios procesos que tenemos que tomar en cuenta cuando lo vayamos a enfriar para garantizar que va a estar bien y no se va a estropear, no se va a pasar, no se va a arruinar, que es una de las cosas clásicas que pasan. Entonces yo me voy a quedar aquí hirviendo nuestro caldo, nuestro fondo, para en la segunda parte hablar de los ingredientes y también que ustedes puedan ver cuál es el resultado final y qué es lo que vamos a estar buscando para ya dejar de estar utilizando estos saborizantes o estos paquetes que traen mucho sodio, sino que bien podemos estar utilizando nuestro caldo de forma natural y de forma casera para disfrutar siempre, y esto nos va a ayudar también a subir el nivel de las sopas que hagamos en nuestro día a día. Así que así nos quedamos en la cocina en nuestra parte, volvemos con mucho más aquí en su casita de Café Caliente. Entonces no se despegue porque créanme que tenemos un programa hecho muy especial. Pero también vamos a ir aquí con la guapísima Reití Rivas, que todavía huele delicioso a café porque nos va a estar compartiendo más acerca de esta bella bebida. Así que vamos con ustedes. Azucarera, batidora, All Express. Bueno, familia, ya estamos listos con el caldo, ya lo pudieron observar, ya tenemos un cambio de color en el agua, ya no solamente es algo transparente. Y ahora vamos con la siguiente parte. Miren, vamos a retirar cada uno de los elementos que tenemos acá. Esto, les recuerdo, no es una sopa, esto es un fondo. El fondo o el caldo, esto lo utilizamos para una sopa. Entonces, cuando usted vaya a hacer, por ejemplo, su sopita de pollo, ya no va a utilizar agua, sino que va a utilizar este caldo y ya va a estar prácticamente sazonado, solamente para que usted le agregue qué elementos iban a quedar flotando en la sopa. Por ejemplo, los tallarines, si va a ser una sopa así clásica para alguien enfermito, que es bien tradicional agregarle un poquito de fideos. Y aquí la parte que ya no podemos retirarla con la espátula, con las pinzas, vamos a hacerlo con un pascón. Siempre vamos a colar esto. ¿Por qué? Porque estos elementos sólidos que tenemos se van a comenzar a deteriorar, se van a arruinar. Y si nosotros lo dejamos en el caldo, esto va a hacer que nuestro caldo quede con impurezas. Si solo dejamos solamente el agua, esto va a aguantar mucho más tiempo. Miren, todo ese caldo lo hicimos en un poco tiempo y el hueso prácticamente de gratis, porque nosotros ya pagamos por ese pollo entero, ya pagamos por ese pavo, ya pagamos por cada elemento que estaba ahí. Cuando nosotros botamos esos huesos, eso es algo que pesaba y que va parte en el precio, así que esa es una muy buena forma para mostrarles cómo ustedes pueden aprovechar al máximo su inversión. Y obviamente los huesos es algo que siempre descartamos, siempre botamos, pero que perfectamente podemos hacer algo delicioso como este fondo. Esto lo podemos usar perfectamente para la base de una salsa de pasta, para tantas cosas. Aquí la siguiente indicación que le doy, esto no tiene sal, nunca le vamos a agregar sal. Esto es solo antes de utilizarlo como caldo. Esto lo vamos a congelar y lo vamos a marcar. Muy importante que usted le ponga la fecha exacta en la que lo hizo para que sepa cómo, si está bueno o está malo. Otra cosa, antes de repasar los ingredientes, para que usted sepa que esto está bueno, cuando usted lo vaya a hervir, si esto tira espuma, burbujas bien grandes, eso quiere decir que está malo. Obviamente el olor lo va a delatar, pero si en dado caso el olor no está todavía así en descomposición, si usted mira burbujas muy grandes, muy espesas, retírelo porque eso ya está malo. Si en dado caso mira un hervor tradicional, normal, no hay ningún problema. Obviamente vamos a ver que se hace como gelatina por el colágeno, pero eso es completamente normal cuando se enfríe. Para la receta del caldo de pavo base vamos a ocupar 1 unidad de esqueleto de pavo. Si le sobró de alguna cena, pues perfectamente. Vamos a ocupar 1 taza de cebolla, media taza de zanahoria, media taza de apio, 1 unidad de cabeza de ajo, 1 unidad de hojita de laurel,
Y como les digo, ustedes pueden agregarle cualquier cantidad de elementos aromáticos como usted quieran. La base solamente es la cebolla, la zanahoria y el apio. El resto